Creo que ya está grabando. ¿Pero alguien puede confirmar? Creo que sí, ya sale, sí, se está grabando. Sí, doctora, ya está grabando. Listo. Bueno, 2, 22, tengo 23 estudiantes. ¿Todos sabían de la clase? Sí, doctora, sino que pronto algunos tienen problemas para conectarse a tiempo, entonces por eso también era lo de grabar la clase. Bueno, entonces empecemos. Porfa, me pasas la siguiente diapositiva. La siguiente. Bueno, entonces la idea es poder tocar el tema de corteza cerebral. Corteza realmente es muy grande y el tema es muy amplio. Es posible que vean el mismo tema en neurología y que tenga un enfoque diferente, ¿sí? Yo no les voy a enfocar básicamente en la parte de neurología, más es en la parte de toda la corteza relacionada con las funciones que nosotros manejamos en salud mental, sobre todo las funciones ejecutivas, que son las que nos permiten interactuar con las demás personas y son las que están alteradas en trastornos ya de salud mental, por ejemplo, pacientes con trastornos de déficit de atención o trastorno obsesivo compulsivo, donde se encuentran alteradas este tipo de funciones. La siguiente, porfa. Listo. ¿Pudieron revisar algo de corteza? Bueno, en la diapositiva ustedes observan la parte de corteza prefrontal. ¿Listo? Cada lóbulo tiene una función, tiene una especialización diferente. En este caso estamos hablando de corteza prefrontal. Básicamente tiene tres componentes grandes. Ustedes observan la parte inicial. ¿Esa es cuál? ¿Cuál subdivisión es de la corteza prefrontal? La que tienen ahí en la diapositiva. La dorsolateral. La primerita que les aparece. Ven tres, ¿cuáles son? La dorsolateral, la orbitofrontal y la ventromedial. Exacto. Bueno, entonces cada una de esas tres tiene una función, llamémosla así, diferente. Entonces, en la primera que encontramos es la corteza dorsolateral. En esa corteza todas se unen y todas se mezclan, llamémoslo así, porque tienen una integración sensorial completa, porque tienen vías aferentes y eferentes que se relacionan. Entonces, en este punto de la corteza dorsolateral, es la más grande, la que está relacionada con la flexibilidad cognitiva. También recibe información sensorial de las áreas corticales, de la corteza parietal, occipital y temporal. También recibe información olfatoria, gustatoria, de las áreas laterales ventrales de la corteza insular y también recibe información relacionada con la memoria desde la amígdala. Entonces recibe muchos tipos de información, por eso todo está relacionado con la flexibilidad cognitiva. Aparece la parte de metacognición, que es el pensar sobre los pensamientos, que es lo que nos hace referencia a los cambios y a la diferencia que hay entre humanos y animales, y nos ayuda a la parte de cognición social y autoconocimiento,
que es el punto en el cual la persona empieza a analizar la situación, a comprender la situación, a evaluar qué es lo que está sucediendo a su alrededor para poder tomar una serie de decisiones. Las funciones ejecutivas, que es la F que aparece ahí, es un grupo de funciones cognitivas que sirve para coordinar diferentes capacidades a nivel cognitivo, a nivel emocional, y regular esa respuesta de conducta frente al mundo exterior, ¿sí? Como yo comprendo, analizo la situación, tengo una respuesta emocional asociada, tengo una respuesta final al medio exterior, pero intento que sea acorde a la situación. Me explico. Si tienen sensación de calor, no pienso en quitarme toda la ropa y quedarme desnudo, sino que pienso, analizo la situación en donde estoy, puedo quitarme el saco, puedo quitarme la bufanda o la chaqueta o el pasamontañas, pues están en Bogotá o en un sitio pues de zona fría, que todo esté regulado con el medio exterior. Cuando esta regulación no está, aparecen diferentes síndromes y aparecen diferentes situaciones que afectan la funcionabilidad y la parte de cognición social. Dentro de estas funciones ejecutivas hay varias, es un listado grande. En esto nos vamos a mover muchísimo en toda la parte de salud mental. Está la parte de organización, anticipación y planificación, está la parte de inhibición motora, la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva, el control de la conducta, la autorregulación, abstracción, generalización. Entonces, todas estas son las funciones que debemos tener presentes. ¿Listo? Por ejemplo, memoria es una función muy compleja. Es una función que depende de muchas otras funciones, depende de la edad. No todas las personas, los niños, al ser pequeños en su parte de inmadurez, no tienen una memoria completa. Si ustedes recuerdan un evento de la infancia, posiblemente tengan 5 años, 6 años, uno no tiene recuerdo de cuando era bebé, o cuando tiene 1 año, o es un lactante escolar. Es un lactante, perdón. En memoria está asociado el patrón de sueño, alimentación, estado de ánimo, atención, concentración, y es como una especie de escalerita y todo eso está relacionado para que al final ya tenga una memoria. Igual hay diferentes tipos de memoria que lo vamos a ver después. La planeación, anticipación y secuenciación son funciones relacionadas entre sí cuando yo voy a hacer alguna evento. Ustedes van a ir al centro, se imaginan lo que van a hacer, o sea, planean lo que van a ir a hacer, piensan en esa situación para poderla ejecutar. Entonces yo digo, tengo que ir al centro a comprar, no sé, ropa, pero entonces no me voy para el centro porque allá no hay venta de zapatos, entonces mejor me voy para el centro comercial o aprovecho y me voy primero allí, después ir allí, porque si no terminan como dando vueltas y no optimizan el tiempo. Eso es lo que empieza a realizar los adolescentes porque son funciones más maduras, no aparece en un niño de 7, 8 años, pero sí me permite que pueda imaginarme lo que voy a realizar, poderlo planear y poderlo hacer. Aparece otras, como las que encuentran ahí abajito, abstracción, generalización y flexibilidad cognitiva. Esas otras funciones me permiten ajustarme, acomodarme a situaciones diferentes. Si tenemos poca flexibilidad en situaciones como estas, se nos va a alterar mucho la respuesta, me va a generar un malestar, inconformidad, porque no tengo una flexibilidad un poco adecuada. Entonces, como que la situación no es la misma porque salí de mi zona de confort. Entonces, no tengo una buena respuesta emocional, por lo tanto, la respuesta conductual también se ve
afectada. Esto en relación con funciones ejecutivas. ¿Listo? Por favor, revisen bien este tema en la bibliografía que yo les voy a enviar porque es muy importante tenerlas presentes. La siguiente, por favor. El otro tipo de corteza, que es la orbitofrontal, entonces pues tiene una ubicación anatómica diferente, también tiene unas funciones diferentes y está involucrada en la iniciación de conductas sociales y la inhibición en la conducta social inadecuada o inapropiada, ¿sí? Si miramos la primera, la prefrontal dorsolateral, está relacionada más con la parte cognitiva, con la parte de pensamiento, con la parte de funciones ejecutivas. Esta es en la parte social, es en la parte de cómo el individuo se relaciona con las otras personas de una manera adecuada. Está relacionada con el sistema límbico, que es el sistema que está regulando las emociones y los estados afectivos. Entonces, en esta corteza orbitofrontal voy a relacionar por un lado emociones y por el otro lado la respuesta, que es la conducta social. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, doctora. Listo. Entonces, en esta corteza, finalmente lo que voy a tener es una toma de decisiones con unión de mi parte emocional, que es la parte límbica, y la respuesta, que es la toma de decisiones al final. Aparecen también síndromes y aparecen trastornos relacionados en esta zona. Piensen en un paciente con una epilepsia que tiene una cirugía de epilepsia, o un paciente con un accidente cerebrovascular o un evento isquémico transitorio o un trauma craneoencefálico moderado severo que tiene alguna lesión en esta corteza, ¿sí? Entonces, si en esta corteza aparece alguna lesión, alguna alteración, alguna dificultad, ¿sí? Voy a tener lo que se llama el síndrome orbitofrontal. Específicamente en la parte clínica, yo que voy a observar una persona irritable, con la habilidad emocional, distraído, desinhibido en su parte motora, con dificultades en responder a la parte social, ¿sí? Es lo que entre comillas uno llamaría cambio de personalidad, porque pues no es la persona, digamos, que tiene sus rasgos previos, sino que aparecen todas estas conductas sociales inapropiadas, la conducta desinhibida al contexto social. Entonces, como que hay una falta de control de impulsos, hay una agresividad sin ningún motivo, hay una incapacidad para frenar o inhibir esa respuesta social, ¿sí? También puede aparecer, recuerden que está la parte emocional, entonces un sentido del humor inadecuado, se ríe como con cosas que no generan gracia, se le explica algo o se le dice un chiste y no se ríe, ¿sí? O sea, al revés, como que la risa es una risa motivada en relación a la parte social, pero cuando aparece el momento de la risa, como en el chiste, pues no hay esa risa. La autorregulación está alterada, entonces esos cambios aparecen tanto en la parte cognitiva como afectiva y como comportamental o conductual. Entonces, esta es la situación que pasa cuando tenemos una lesión en esta parte de la corteza orbitofrontal. La siguiente, por favor. La tercera es la corteza prefrontal ventromedial. En esta corteza aparecen otras funciones. Está la parte de inhibición de tensión y solución de conflictos, resolver los problemas, la regulación de la agresión, la motivación y la atención.
Entonces, en este corteza tenemos diferentes funciones, las cuales, por ejemplo, están alteradas en un trastorno que es posible que ustedes hayan escuchado, que es trastorno por déficit de atención. En el TDAH aparecen diferentes alteraciones, ejemplo, dificultades en la atención, en la distractibilidad, estímulos externos fácilmente hacen que la persona no se logre concentrar en uno solo, sino que ese freno externo para inhibir esos estímulos no está. La motivación es poca, se motiva por una actividad, pero fácilmente pierde el interés por la misma. Y eso es lo que encontramos en la parte de un paciente con déficit de atención, por ejemplo. La siguiente. Bueno, este sí es un esquema general, básicamente para explicarles o comentarles que cada uno tiene una especialización diferente o cada uno tiene una relación con las funciones diferentes. De todas las cortezas, la más grande o de alguna manera la que tiene mayores funciones es la corteza frontal, ¿sí? También son muy importantes las otras porque cada una tiene su función especial. Ejemplo, el lóbulo temporal es supremamente importante en procesos de memoria, en procesos, ahora lo vemos, de enfermedades como una epilepsia del lóbulo temporal. La semiología es muy rica en este lóbulo. Aparecen también los otros, pero la idea es que cada uno tiene una funcionalidad, pero si en dado caso aparece una lesión en un lóbulo, su vecino tiene la capacidad de ayudarle a algún tipo de función. Si mi parte de memoria, como vimos en la diapositiva inicial, yo tenía aquí relacionado memoria de trabajo en la dorsolateral, pero también hay memoria en el temporal. Entonces, no es únicamente exclusivo de cada lóbulo, porque recuerden que hay interconexiones de los dos hemisferios y los lóbulos. Entonces, me permite que se pueda suplir de alguna manera la necesidad de una con el otro cuando tenemos una lobectomía, cuando tenemos un trauma, cuando tenemos una malformación arteriovenosa, situaciones que generen una lesión específica de alguna parte cerebral. La siguiente, por favor. Bueno, este es un caso muy importante, es de hace varios años. Phineas Gage era una persona que trabajaba en los ferrocarriles en Estados Unidos, un obrero pues de los ferrocarriles, y estaban realizando como algo, manejando pólvora. Y hubo un accidente, entonces explotó y una barra de ferrocarril de la línea férrea le generó un trauma. Si ustedes observan, ¿sí se alcanza a ver? Sí. El cráneo, ¿cuál sería la trayectoria de la barra a través del cráneo? ¿Cómo lo ubicarían anatómicamente? ¿Por dónde ingresaría? Doctora, pues de pronto, no sé, como que ingresó en la parte como del cigomático, ¿Derecha e izquierda? izquierdo. Ok. Y sigue hasta qué parte del lóbulo observan ustedes la barra en la parte superior. Eso viene siendo qué lóbulo. Temporal, occipital, frontal, parietal. Pues yo creo que como entre el frontal y el parietal. Parietal.
Derecha, izquierda. Derecho. Derecho, ok. Y en esa trayectoria, como es de izquierda a derecha o derecha a izquierda, afecta muchas partes cerebrales. Si yo, por ejemplo, les dijera el cuadro clínico, si quieres, te devuelves como a la diapositiva donde está corteza prefrontal, esa, sí, para que vayamos relacionando. Si, por ejemplo, yo les dijera que el paciente, pues después de su intervención quirúrgica, de la extracción pues de la barra, aparece como diferente clínica o diferente semiología, en donde describen que estaba diferente, que era otra persona, que no era el mismo porque estaba irritable, apático, de mal genio, respondía de forma inadecuada, a veces era grosero, en oportunidades tenía afectaciones o alteraciones con los compañeros porque fácilmente se irritaba y generaba problemas, generaba un conflicto. ¿Qué parte pensarían ustedes de esa corteza que pudo estar afectada? La órbita frontal. La orbitofrontal relacionada con la parte de personalidad, sí. Si les dijera, por ejemplo, que tuvo una epilepsia de difícil manejo, que llegó a una epilepsia refractaria, que hizo un estatus y finalmente falleció, fue por la epilepsia, pues por el estatus. ¿Les daría alguna ubicación anatómica la referencia de la epilepsia? O puede ser una epilepsia postraumática o puede ser en cualquier parte del lóbulo, de los lóbulos cerebrales. ¿Ya vieron epilepsia? No, doctora. Ok. Bueno, la epilepsia puede ser focalizada, puede ser generalizada, entonces dependiendo del cuadro clínico uno se va ubicando. Si, por ejemplo, un paciente tiene una epilepsia X, no, miramos ahorita cuál es el X. Y en la clínica yo observo o el paciente me dice que antecitos de que le dé el ataque como que se siente raro, como que ve cosas, como que tiene esa sensación de que me va a dar y me dio, ¿sí? Eso es un aura. Y generalmente las auras a nivel visual o con alucinaciones visuales están relacionadas con epilepsia del lóbulo temporal. Entonces la clínica también me ayuda a orientar un poco dónde es el foco epileptogénico, si es en lóbulo temporal o si es en lóbulo frontal, o si inicia en un punto y se generaliza, porque yo puedo tener una crisis parcial compleja que solamente tiene un foco epiléptico, pero posteriormente en el cuadro clínico se va a generalizar. Entonces, clínicamente también puede orientarme, así como me orientó un poco la descripción de los síntomas para pensar en un síndrome orbitofrontal relacionado con el trauma de Phineas, también tengo la posibilidad de que clínicamente me ubique en la parte de la epilepsia. Pero con este cuadro de epilepsia fue como una epilepsia postraumática, digamos que no he encontrado como la descripción específica de un tipo de epilepsia porque afectó muchísimo, muchísimo su parte cerebral. Realmente para todos la sorpresa era que estuviera vivo en esa época, que estamos hablando de 1800. Y pues después se dieron cuenta que como que el cerebro tenía otras funciones diferentes porque cambió tanto su personalidad que parecía una persona diferente.
Listo. Pasa a la siguiente, porfa. No, íbamos en la de fines, más abajito, la siguiente. Eso, listo. Bueno, con respecto al lóbulo temporal. En el lóbulo temporal, pues hay muchas estructuras que tienen funciones diferentes. Pasa por favor la siguiente. ¿Qué tenemos en esta parte del lóbulo? Está el hipocampo, es ese que ven ahí como, decirlo, como amarillito. El otro componente es la amígdala, que ese sí será que naranja. Y la parte pues que está específicamente en parte del lóbulo temporal mesial, que es la corteza entorrinal, perirrenal y la porción del giro parahipocámpico. Estas partes son muy importantes porque todos están relacionados con la parte de memoria, ¿listo? Que era lo que les decía ahorita al inicio. En la memoria tenemos varios puntos que se relacionan, que son muy importantes porque el proceso de memoria tiene diferentes puntos. Entonces, yo tengo una memoria a largo plazo y una memoria a corto plazo. Hay una memoria a largo plazo que tiene dos puntos. Uno que es la memoria declarativa y otra que es la memoria procedimental. La memoria declarativa hace referencia a el concepto del mundo del saber qué. Tiene una estructura jerárquica. Entonces, todo esto nos permite poder tener diferentes conceptos con respecto a objetos, a eventos y poderlo expresar de una forma verbal adecuada. La otra memoria es la memoria procedimental, que esta hace referencia a las destrezas, al saber cómo, a la habilidad motora, a solucionar un problema, a tomar una decisión. Entonces, estas memorias están relacionadas. Estas dos memorias, declarativa y procedimental, también tienen diferentes nombres, ¿sí? Entonces, no es que existan muchas memorias, son sinónimos. Entonces, la declarativa, por ejemplo, también la encuentran como explícita, la no declarativa la encuentran como implícita e instrumental, ¿sí? Entonces, si vamos al primer ladito, dentro de la declarativa está la reciente y la remota. En la no declarativa está la parte de hábitos, la parte de habilidades, la parte de asociación, la parte de reconocimiento inmediato, porque estas memorias empiezan a afectar en diferentes patologías, ¿sí? Si yo tengo una alteración por alcohol, una persona que consume alcohol a largo plazo, es posible que yo piense en una alteración a nivel hepática, en una cirrosis hepática, pero también existe un síndrome que es el síndrome amnésico de Korsakoff, que está relacionado con el síndrome de abstinencia alcohólica. Si tengo una persona, una mamá gestante con consumo de alcohol, también existe un síndrome de alcoholismo fetal. Si tengo un adolescente con consumo de alcohol, también puedo tener un riesgo en accidentes de tránsito, un riesgo social, embarazo en adolescentes, peleas, conflictos con la policía o con la parte pues de legal por situaciones de alcohol. Entonces, no es solamente la parte de hígado, la parte hepática que está alterada. Hay muchas situaciones que se encuentran afectadas. En ese síndrome amnésico de Korsakoff que les estaba explicando, es un síndrome que afecta esa parte de memoria explícita. Es un síndrome que ocurre poco frecuente, pero sucede. Y lo debo tener presente porque puede pasar. O sea, puede observar un paciente o simplemente tiene una consulta por otra situación. Hay una estrategia que se llama MH-GAP, que es disminuir las brechas de atención en salud mental
En personas que asisten a primer nivel de atención, médicos generales, enfermería, trabajo social, psicología, y en este punto yo voy a hacer una screening, un entrenamiento, un sondeo de personas que existen o que están en algún tipo de riesgo que no lo ven de esa manera. Entonces es importante tener este síndrome presente para cuando estemos con pacientes de consumo de alcohol, podérselos explicar. Entonces, esta amnesia que genera el síndrome de Korsakoff es una amnesia anterógrada. El crear nuevos recuerdos está alterada. La de atrás está bien. Yo tengo 50 años. Mis recuerdos de dónde nací, cuando pequeño, cuando me casé, cuando estudié, están adecuados. No hay problema. Mi dificultad es los nuevos recuerdos, lo que yo hice hoy, lo que desayuné, el paseo que di, ese recuerdo se pierde. ¿En qué situaciones o en qué patologías ustedes han escuchado que es frecuente en personas adultas, mayores, que los recuerdos de atrás o los recuerdos viejos, llamémoslo así, están bien, pero los nuevos empiezan a perder? ¿Cómo se llama esa patología? Se van a ver dentro de neurología. Alzheimer, doctora. Demencias, sí. Entonces, en este tipo de demencia hay una amnesia anterógrada. En el síndrome de Korsakoff hay una amnesia anterógrada. Y en esquizofrenia también hay una amnesia anterógrada. ¿Qué quiere decir? Que clínicamente tengo esta situación, son entidades y patologías diferentes, pero anatómicamente o fisiológicamente está alterado el mismo punto, ¿sí? Que es la parte del lóbulo temporal. ¿Qué sucede con este circuito que aparece acá? Amígdala es el punto que está relacionado con toda la parte emocional. Es el centro que me reconoce las emociones, que me ayuda a tener la expresión facial de las emociones. Quiere decir que si tengo miedo, voy a tener una fase de miedo, que si tengo una alegría, voy a estar sonriente, y es coherente, digamos, cuando yo tengo esa sensación de miedo y mi expresión facial. ¿Sí? Difícilmente voy a tener miedo con una sonrisa de alegría o de placer. También la amígdala está relacionada con el condicionamiento clásico de las respuestas autonómicas y con el procesamiento de estímulos que comunican la parte de significado emocional y comunicativo. Entonces, en esta amígdala, que es la parte emocional, lanza o genera unos impulsos. No me aparece en el dibujito, pero están ahí al lado, que son los cuerpos mamilares. Y también el hipocampo, que es el otro que sale ahí, manda este tipo de información. Entonces, por un lado tenemos la amígdala, por el otro lado tenemos el hipocampo. ¿A dónde llega esta información? A los cuerpos mamilares. Estos son núcleos neuronales, o sea, es sustancia gris, no es sustancia blanca. Y los cuerpos mamilares procesan este tipo de información, la transforman y mandan la respuesta al tálamo. Tálamo, ese lo encuentran ahí en azul. Es la estructura que tiene toda la integración de la información sensorial. Entonces, por este circuito es tan importante, porque si está alterado, me genera este tipo de amnesia como tal. ¿Listo? Bueno, aparte de este tipo de memoria, existe la memoria de trabajo, que es la que yo estoy realizando en este momento, que fue lo que vimos al inicio en la corteza dorsal, que es la que me permite poder estar atento en la clase, la que me ayuda a copiar cuando yo estoy en la clase, la que me permite tener como ese recuerdo de lo que yo hice en este momento. Está la que está alterada en
pacientes con trastorno por déficit de atención. ¿Alguna pregunta, muchachos? Bueno, la siguiente, por favor. En sistema límbico hay diferentes estructuras que están relacionadas. El sistema límbico es todo lo que está asociado a la parte emocional. Entonces, tenemos la amígdala, que esa sí se las había explicado ahora, y pues núcleos que también están asociados. Entonces, está el núcleo caudado, está el núcleo putamen, son estructuras que van a tener un debut en la parte comportamental, en la parte de movimientos y en la parte emocional. Entonces, por ejemplo, el núcleo caudado está relacionado o nos informa, digamos, que la situación no va de una manera adecuada o que tenemos que hacer algo diferente. Entonces, en situaciones, por ejemplo, de ansiedad o en situaciones de estrés, está hiperactivo. Esto se observa o esto se sabe a través de resonancia magnética funcional, en donde se generan campos de hiperactivación o hipoactivación. Entonces, en enfermedades o en trastornos como el trastorno obsesivo compulsivo, encontramos el núcleo caudado hiperactivo. Y en otras situaciones, por ejemplo, como la depresión y la esquizofrenia, este núcleo se encuentra hipoactivo. El otro, putamen, que es otro ganglio basal, está relacionado con la coordinación de los movimientos estáticos. Cuando yo estoy montando bicicleta, cuando yo estoy nadando, cuando yo estoy... Esa serie de movimientos yo los debo de aprender y debo de estar concentrado y debo de estar pendiente en ese momento, pero posteriormente se vuelven automáticos. Una persona que maneja difícilmente va a decir primero, no sé, meto el clutch, luego el cambio, luego, porque tiene la posibilidad de estar haciendo otra actividad o de estar hablando, de estar cantando, de estar viendo el paisaje y realizando todo este tipo de movimientos, ¿sí? Una persona que monta bicicleta no dice pierna derecha, pierna izquierda, sino que la va realizando y automáticamente se puede organizar. Este núcleo putamen está alterado en un trastorno poco frecuente, pero que es importante saberlo, que se llama el síndrome de Gilles de la Tourette. ¿Han escuchado este síndrome? El síndrome de Gilles de la Tourette. Pues también se presenta con tics nerviosos. Es un síndrome de tics. Tiene tics motores y tics verbales. Digamos que la parte como que uno coloquialmente dice nervioso, no sería como una palabra a nivel de semiología, ¿sí? Porque uno dice que está, ¿cómo decirles? A ver, que está nervioso cuando uno está asustado, ¿sí? Entonces, uno dice, no, es que está estresado, porque es que lo que está alterado es el cortisol de la suprarrenal, ¿sí? Entonces uno entiende que cuando dice nervioso no es de los nervios del sistema nervioso de conducción o de sensación o conducción nerviosa, sino nervioso de estrés, ¿sí? Es igual, en la parte de tics tenemos tics motores, que es en la parte muscular, y tics verbales, cuando la persona grita o tiene un sonido repetitivo o en oportunidades dice groserías de una manera repetitiva sin una intencionalidad porque es un tic. No sé si ustedes han visto una película en Netflix que se llama Tok Tok. Sí, doctora. El psiquiatra, sí, el médico que tiene un Gilles de la Tourette. Si no la han visto, pueden vérselas, chévere, es divertida.
todas las personas que asisten tienen un trastorno obsesivo compulsivo con diferentes manifestaciones clínicas, ¿sí? Pero digamos que la parte anatómica es exactamente la misma la que está alterada. Y adicional, este síndrome Gilles-Latourette tiene un síndrome, es un síndrome de tics motores y de tics verbales que aparece en la persona, que ha asociado como comorbilidad, en la mayoría de los casos aparece un trastorno de ansiedad. Entonces, esa sería como la comorbilidad. Bueno, esto estamos computando. Bueno, sigamos acá. Entonces, en la parte de hipófisis hay un eje. ¿Ustedes saben algo como endocrino? De pronto, sí. En cambio, del eje hipotálamo hipófisis. ¿Ya vieron algo de ese tema? Esta es nuestra parte endocrina, la iniciamos hoy. Si no estoy mal, ahorita tendríamos, creo que clase de ese eje. Ok. En cardio, ¿qué vieron de la glándula suprarrenal? Con respecto a la parte de hipertensión arterial. En cardio también ve uno alguito. O del sistema simpático parasimpático. Eso también se ve en digestivo. Bueno, este eje de la parte cerebral, en todo el cuerpo, llamémoslo así, es el que me permite diferentes estímulos a lo largo de eventos externos. Generan una serie de emociones, una respuesta química o una respuesta endocrina o una respuesta paraendocrina o una alteración en los neurotransmisores como tal. Cuando una persona tiene ansiedad o cuando una persona siente una emoción de pánico, terror, miedo, susto, todo el sistema se activa, el sistema simpático se activa. La respuesta de la corteza manda señales y se activa el eje hipotálamo hipófisis, presentando diferentes cuadros clínicos y diferentes síntomas en el paciente. Si yo entiendo esta respuesta del organismo, voy a entender los síntomas, por consiguiente no voy a pensar que el paciente se está haciendo o que los síntomas se los inventa o que lo que no es que no tiene nada, ¿sí? O que debe de poner de su parte o que lo que le sucede pues no es tanto. ¿Por qué les hablo, por ejemplo, de este tema de la idea es que ustedes observen la parte de salud mental como el día a día que posiblemente estamos viviendo en este momento y que más adelante ustedes vayan a tener cuando estén en una consulta general, estén en servicio de urgencias. Es muy frecuente que lleguen los pacientes en crisis de ansiedad. Y esta crisis de ansiedad genera muchos síntomas, pero no voy a encontrar al examen físico ningún signo que me genere una alarma. No voy a encontrar los signos de una isquemia, de una parálisis facial, de una abdomen agudo, de una isquemia cardíaca. No encuentro un sustento que me oriente hacia una patología que en ese momento requiera una atención de urgencias prioritaria o requiera una atención inmediata. En este orden de ideas es posible que uno le explique al paciente o considere que en ese momento requiere una atención. Pero si yo sé que existe y es real la alteración de la hipófisis hipófisis
hipotálamo, hipófisis suprarrenal, sé que no es una emoción que el paciente se invente o que el paciente lo vaya a tener. Al estar alterado el sistema, cuando vean ansiedad, van a ver toda la parte del cuadro clínico y cómo poderlo manejar y cómo poderle explicar al familiar, al paciente, que lo que realmente presenta es un síndrome de ansiedad o un síndrome de ansiedad, no, trastorno de ansiedad, para disminuir y mejorar en este momento lo que se llama trastorno de pánico, que es la crisis de ansiedad o es el ataque de pánico pues que la persona comete. El tratamiento farmacológico también es muy importante este eje porque hay medicamentos que se utilizan de manera frecuente que me alteran este eje. Entonces, por ejemplo, me aparece aumento de los niveles de prolactina como efecto secundario al tratamiento con, por ejemplo, los antipsicóticos. Entonces, es importante hacer un chequeo y hacer un control a nivel de laboratorio clínico para evitar que esos efectos secundarios estén, porque son muy frecuentes. El otro punto acá, en la parte de actividad fisiológica en respuesta emocional, está relacionado con una teoría muy grande que se llama teoría del vínculo. La teoría del vínculo es la parte del apego emocional que inicialmente se describió cuando la mamá está gestante, cuando nace ese bebé. En ese apego y en ese vínculo se generan diferentes sustancias, diferentes hormonas, como la oxitocina, como la prolactina, ¿sí? Y estas sustancias son las que me generan o las que están relacionadas con este apego inicial de la mamá hacia el hijo. Cuando hay una alteración, cuando hay una dificultad emocional, problemas externos, situaciones ajenos a la condición, digamos, de la persona, se puede generar el desapego por depresión postparto. Han conocido pacientes o personas con depresión postparto. Bueno, depresión postparto, patología que me afecta la relación de madre e hijo, es una relación muy frecuente, es una patología aproximadamente que aparece en el 14% de las mujeres gestantes, es la última prevalencia que hay, y esto afecta el vínculo madre e hijo, por consiguiente existen riesgos. En el bebé, sí, no se maneja la parte de depresión postparto en ese momento. Ya, pues dependiendo de la circunstancia y de lo que vayamos a ver después, se mira la parte de tratamiento, si es farmacológico, solamente en la parte de terapia. Porque al estar alterado este eje, entonces la sintomatología persiste, ahora va a continuar, pero tenemos un riesgo tanto para la mamá como para el hijo. Por eso es importante hacer el diagnóstico y hacer el tratamiento. También es una patología que ustedes van a encontrar cuando estén trabajando en la parte de medicina general, en controles prenatales, en control de crecimiento y desarrollo, en el control del niño sano o el lactante sano, existe también esa posibilidad, porque si nos enfocamos solamente en el peso y en la talla del bebé, pues estaría todo incompleto, porque su cuidador es la mamá, y si la mamá está alterada o está afectada o tiene alguna patología como depresión postparto, pues me va a afectar esta diada y por consiguiente todo lo que eso genera. Bueno, siguiente, creo que esa es la última. Sí, listo, esa es la última. Bueno, preguntas muchachos, dudas respecto o en general. Doctora, una pregunta.
Señor. Lo de la lesión de la amnesia anterógrada es la que, pues usted dijo que se lesionaba lo de la amígdala y eso, que porque no mandaba pues bien la información a los cuerpos mamilares, bueno, y hasta llegar al tálamo. El hipocampo. El hipocampo está alterado. Y es la que está relacionada con el síndrome de Korsakoff, en esquizofrenia y en demencia. Es que el nombre se lo enreda a uno. Entonces, generalmente yo tengo una, ¿cómo decirlo?, aprendizaje por asociación. Entonces es como que las A, entonces tú unes la amnesia anterógrada con el alcohol y ahí ya te pasas a la clínica. Entonces, bueno, una paciente con consumo de alcohol se acuerda de sus vivencias pasadas, sí, ¿qué es lo que le afecta? La actual. Incluso hay otro tipo de amnesia en pacientes que toman licor, que es la amnesia lacunal, que es cuando yo estoy con un nivel alto de alcohol, me intoxico y entonces hay momentos y hay situaciones que no recuerdo, que vea qué hizo y que vea qué pasó, no, yo no me acuerdo de nada de eso, ¿qué fue? Entonces, si uno intenta que se acuerde, por lo menos eso me sucede a mí, me acuerdo más fácil. Sea ante el alcohol y ya tú sabes que son recuerdos. Listo, muchachos, ¿alguna otra duda? Ahora activa @uniquindio.edu.co para que por favor me escriban al correo, yo les mando la bibliografía para que puedan ir leyendo este tema. Doctora, ¿para por favor repetir el correo? Es que se cortó. AP Guzmán ¿Papel? Sí. Sí. @uniquindio.edu.co. Gracias, doctora. Listo. Entonces ahí me escriben, yo les mando la bibliografía para que podamos pues revisar los temas. Doctora, de pronto, creo que la grabación queda en su computador. De pronto con la bibliografía misma nos podría enviar la grabación. Por favor. Bueno, ya pregunto cómo es. Vale. Listo, muchachos, nos vemos el jueves. Muchas gracias, profe. Muchas doctora. Bueno, Que esté bien. que estén bien. Gracias, doctora. Hasta luego.